Para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga el poder. Estas palabras las escribió Montesquieu en 1748. Se tratan de un sistema de gobierno, 3 ramas, distintas en función, iguales en poder. Un sistema no diseñado para la eficiencia, sino como barrera contra la tiranía. Ese sistema está siendo atacado. Bienvenidos del Capítulo a la Calle. Estoy aquí con mis compañeros y amigos José Rosselló. Buenos días. Felipe Cruz. Saludos. Y Elizabeth López. Aquí. Un poquito serio, arrancamos ahí tipo Star Wars. Cambio literalmente el rolling screen de Star Wars. Y como pueden ver, hay un cambio de ambiente. Brincamos de atmósfera, ya no Sí. estamos en el estudio tradicional. Estamos aquí. en la Baticueva. Pero, pero esto es pero el preludio. Las Un cositas, próximo episodio también que viene por ahí. cositas buenas vienen. Cositas buenas vienen por ahí. Stay tuned. Pero no, como que un poquito serio, pero el tema que vamos a tocar hoy tiene que haber un poco de seriedad con lo de las Sí. balances. Saliendo a la ciénaga un poquito estudiantil, obviamente. Sí. Un poquito del insularismo. Sí. Hoy vamos a hablar sobre cómo los contrapesos se erosionan. Esto les dejo con mi amiga Elizabeth. Entiendo que una de tus concentraciones es historia. Sí, yo estudio 20.000 cosas, pero una de las 20.000 cosas que yo estudié es historia. Y verdad, hay un poquito de trasfondo histórico de los Estados Unidos que a lo mejor es el sistema democrático que más utilizado de ejemplo es, además de la antigua Grecia y de la antigua Roma, ¿verdad? Pues el sistema de Estados Unidos está creado y constitucionalmente en 3 ramas de poder. Son 3 ramas que tienen el mismo poder. Ninguna es más encima de la otra, la rama judicial, la rama ejecutiva y la rama legislativa. Y estas 3 ramas fueron diseñadas con este propósito de que siempre chocaran entre sí. ¿Para qué? Para que ninguna estuviera más adelantada que la otra ni tuviera más poder que la otra. Las 3 iban a estar en este sistema de que si van a mantener, mira, te estás excediendo, no puedes hacer esto. O te estás pasando por aquí, eso no te toca a ti, eso me toca a mí. Y bien claramente está definido en la Constitución de los Estados Unidos. La rama legislativa se encargará de promulgar leyes. Y la rama ejecutiva se encargará de enforzar esas leyes y la rama judicial se encargará de mantener que esas leyes estén en el ámbito constitucional y que se mantengan a la corte o seguros cambios y lo demás, pues se llevarán ahí ese planteamiento. Pero, ¿verdad? En los últimos años, a nivel mundial, no solamente en los Estados Unidos, han habido muchos países han alardeado y muchos expertos constitucionales y democráticos han llevado diferentes libros, podcasts, entrevistas, películas, documentales, entre ellos, de que ha habido una erosión de separación de poderes a nivel mundial, con una creciente en líderes autoritarios, líderes dictatoriales y líderes que simplemente creen que la rama ejecutiva, que es la del presidente, gobernador, primer ministro, de diferentes sistemas de gobierno, es la rama más fuerte que debe haber a nivel mundial, ¿verdad? Yo no digo que concuerdo o desacuerdo con eso, pero son las teorías que se han estado planteando a nivel mundial y desde diversos autores han hablado del tema de que hay un gran problema cuando la erosión de estas ramas de balance se empiezan a ir, porque empiezan a haber grandes problemas y se pierden a perder derechos y se pierde el semblante y la base del gobierno democrático de estos países. Vamos por esa línea. ¿Ustedes creen, y me dirijo a Rosselló, ¿tú crees que el poder ejecutivo, está limitado por la Constitución? No, al contrario. El Poder Ejecutivo, precisamente la Constitución, bajo el artículo 2, provee el poder presidencial. Y si vamos directamente a lo que viene siendo la teoría unitaria del Poder Ejecutivo, que es en efecto una doctrina del derecho constitucional y que fue principalmente desarrollada y que toda la autoridad del Ejecutivo conferida por la Constitución debe estar concentrada en solo una persona, que es el presidente. Y asimismo lo cita el artículo de la Constitución. Es decir, realmente el presidente sí tiene el poder para no tan solo regular sus políticas públicas, sino o sus agencias como parte de la rama ejecutiva, sino la independencia de las agencias sobrecae dentro del poder presidencial. Es decir, se podría decir que él tiene una especie de poder más superior o lo que le pueden llamar en una de las teorías legales la hiperpresidencia. No, claro, como planteaba Dick Cheney, que fue uno de los mayores propulsores de esa teoría, que el presidente, como es el que, como dice la Constitución, es el que enfuerza las leyes, tiene que tener un rol más importante para enforzar esas leyes y para decir como que estas leyes se tienen que cumplir este estilo otro. Y qué bueno que trajiste a Dick Cheney, porque Dick Cheney es básicamente un ejemplo de eso, a pesar de que él no fue presidente, él gobernó Shadow como President. Se le decía que era el Shadow President y
él tomó, especialmente para lo del 9/11, tomó varias decisiones sin George Bush en el loop porque, o sea, él no estaba en el momento en el... No, claro, en el y room. esta teoría de la que está hablando José es una teoría que le llaman la teoría ejecutiva. Hay otras personas que lo llaman que es el debido rol. Este choque lleva desde el fundamento de los Estados Unidos con Sí. los poderes Con federalistas. Hamilton defendió la idea del ejecutivo enérgico. Exacto. Literalmente unitario. ¿En qué sentido me refiero con esto? Bueno, porque el ejecutivo puede ser más rápido en las decisiones, en las situaciones de crisis, puede tener el poder para incluso pues, ser más secreto y tener más coherencia en lo que él quiera dictar. O sea, él puede entonces definir cuál va a ser las próximas movidas. O sea, y lo estamos viendo en momentos actuales. O sea, en política exterior de Estados Unidos, ¿qué actualmente ha decidido el presidente Trump? Para bien o mal. No necesariamente que esto sea bueno o malo, pero sí, él acaba de invocar una especie de guerra en el Medio Oriente con lanzar unos misiles en Irán como parte de derrocar el régimen de Ayatollah, pero precisamente que él no consultó el Congreso, él no pasó lo que le llaman los Worst Powers Act, que tenía que ser aprobado por el Congreso y convertirse en ley para él tener, respetando el derecho internacional. Él utilizó, invocando el artículo 2, utilizando el poder presidencial. No, para él decir, yo no tengo que consultar ni el derecho internacional ni el Congreso para yo poder hacer mi dice la movida. Constitución, Y lo si el mismo lo hizo presidente con de los Venezuela. Estados Unidos encuentra que Estados Unidos se encuentra en un ataque inminente, que es lo que el presidente de los Correcto. Estados Unidos ha planteado y su administración, que se encontraban ante un ataque inminente de Irán, ¿verdad? Vuelvo y repito, eso todavía, ¿verdad?, está siendo debatido por personas del Partido Demócrata, incluso el mismo Partido Republicano del presidente Donald Trump, diciendo de que no Puramente deben- especulativo. Es muy especulativo que el presidente Donald Trump, ¿verdad?, por los pasados 30 años, Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, lleva diciendo que Irán está a 2 semanas de una bomba nuclear. Eso son 2 semanas bien largas, eso ¿sabes? 2 mismo semanas bien dijo de largas. Irak. Eso mismo Pero dijo de el Irak. punto es, ¿verdad?, que hay una teoría y un consciente de que el presidente, después de la post-Segunda Guerra Mundial, el ámbito ejecutivo ha tomado una postura más fuerte y eso no se puede negar. Ya con ataques aéreos, el presidente Barack Obama famosamente le decían el señor ataque de drones, porque cada rato enviaba misiles y ataques de drones en Libia, Pues en precisamente. Siria. O sea que también no es un asunto de que solamente, como mucha gente dice, no, esto ahora, esto no es nuevo. No. Esto son posturas que han llegado los últimos, después de la Segunda Guerra Mundial. De manera Entonces, bipartita. Ambos partidos Ambos han poco a poco ha ido invocado esta escalando. teoría. pues claro. Les tengo una pregunta. Esta teoría, ¿verdad?, del Ejecutivo, a base de estas interpretaciones de la Constitución y el contexto que tenemos hoy en día y nuestro clima político, ustedes, y quiero que cada uno de ustedes me dé su opinión, ¿enmendarían la Constitución? Yo no la enmendaría. Yo no la enmendaría. Lo que sí, falta que haya gente que sí le enfuerce más duramente para evitar esta erosión. ¿Cómo así? O sea, necesitamos gente que se deje de las líneas partidistas, como ellos juramentan cuando, por ejemplo, llegan al Congreso o juramentan jueces, juramentan ante la Constitución. La Constitución debe ser primero. O sea, es la Carta Magna, es literalmente la vida, o sea, ese órgano de ese corazón de lo que Ya es lo la que nación. poético, Julia de Burgos. Sí, Ay, mira me qué levanté poético ahí. poético, me levanté poético. La Constitución es el marco de realidad Sí, del país. y tenemos que hacerlo valer, no importa lo que sea, porque si no está la Constitución, si vamos a pisotear la Constitución, ¿qué más queda? Yo creo que es bien claro. Los padres fundadores, Primero, ¿enmendarían la Constitución? yo creo que la Constitución tiene los aparatos para atender lo que está pasando ahora mismo. Sí. Que no están siendo utilizados esos aparatos, ¿verdad? Pues eso es una situación distinta, Claro. ya sea por un bipartidismo, Exacto. la polarización política que hay en los Estados Unidos, un asunto de verdad, que hay otros asuntos que no vamos a tocar en este episodio, se han tocado en episodios previos, pero yo creo que también es un asunto de que la Constitución es un documento que respira. Ese era el propósito de los padres fundadores. Exacto. Los padres fundadores no crearon este documento que se iba a poner como un mausoleo ahí, todo el mundo lo iba a mirar y nadie lo iba a tocar. Que si a lo mejor amerita otras enmiendas, claro, Claro, la como- enmienda del Equal Pay Act, una enmienda de que todo el mundo es una persona igualitaria, todavía no se ha ratificado esa enmienda, todavía está siendo debatida, sí.
que yo creo que se necesita, no creo que, en mi opinión, no creo que se necesite una enmienda para atender los problemas que están ocurriendo ahora, porque ya las enmiendas están, que se supone que atiendan los problemas que se están planteando ahora mismo. Porque está claro en la Constitución. Cualquiera de estas ramas que se exceda, la otra se supone que la pare. ¿Verdad? Es un proceso, la gente en muchas ocasiones quiere que sea un proceso más rápido. Un proceso de llevar a diferentes casos a la Corte toma tiempo. La Corte Suprema, que es la última instancia en los Estados Unidos, toma tiempo a lo que deliberan sus decisiones. La decisión de las tarifas tomó varios meses a lo que ellos llegaron a una decisión. O sea, que esto no es un proceso que tampoco es rápido. No es como que cuando tú vas a la tienda y vas y te compras una paleta de mantecado. Esto no funciona así. La democracia es un proceso tedioso y es un proceso lento. Pero es un proceso que funciona si los actores que se supone que tomen esas decisiones las toman. Y como decía una de las personas que a mí me encanta citar, John McCain, country over party. Si tú quieres servir a tu partido, te deberías de quedar como agente del Partido Republicano o del Partido Demócrata. Si tú eres una persona electa, un servicio público, ya sea congresista, senador, alcalde, gobernador, tú respondes al pueblo americano, no respondes solamente a tu partido. Fíjate, pensándolo bien, y perdona que te interrumpa. No, Felipe. Pensándolo bien, yo una enmienda que haría es poner term limits a congresistas. Claro. Para, de cierta manera se enmendaría. Puede ser Pero una ley. puede ser una ley estableciendo límites de términos para congresistas para evitar crear esos políticos de carrera que están ahí. Bueno, hay algunos que tienen 90 años y están ahí. Sí, Mitch Nancy McConnell, Pelosi. Nancy Pelosi, Chuck que son Grassley, de... senador de Presley, Iowa, Chuck tiene Schumer, 91 años, lleva Y 51 todavía años sigue siendo allí. congresista, Maxine Waters, o sea, hay congresistas que son de carrera. Yo digo que también hay un problema Y generacional ahora mismo en el Congreso de los Estados Sí. Unidos que se puede definir bien claramente con el gap que hay entre las edades entre muchos congresistas. Hay un cambio generacional y muchas de estas personas, sin ofender a ninguno, que están ahí, han pasado por varias presidencias importantes. Hay legisladores que llevan desde Jimmy Carter hasta Donald Trump ahora mismo en su segundo término, que han pasado una vida en el Congreso. Una vida de Congreso y uno se pregunta realmente, pues, se prepararon para sus carreras, querían ostentar el servicio público, pero llega un momento en donde, porque estás beneficiándote de la carrera de manera económica, o realmente estás sirviendo los intereses a tu distrito o al Estado. Otra cosa que Imagínate yo le añadiría eso. es, yo soy mayor proponente y muchas personas y expertos El trading. constitucionales que saben más que yo han hablado del dark money en los politics. El trading. El Sí. insider trading tiene que parar. Sí. Nancy Pelosi se ha hecho una persona bien favorablemente que ha hecho mucho dinero a través del insider trading con su esposo, porque ella dice, no soy Una yo, persona es que mi se le esposo. respeta mucho y tiene su reconocimiento como... Debatiblemente la llaman la mejor speaker. de en la los mejor speaker últimos- que ha tenido la Cámara Federal de los Estados Ha Unidos. sido una efectiva. persona, En una varias persona décadas. efectiva, pero no ha Claro. sido el reciente nominado para ser el secretario de Homeland Security, Mike Wayne Mullin, desde que se convirtió en senador. En estos días estaban hablando, ayer en la vista le presentaron de que tiene mucho insider trading también en armamento. Una persona que quede claro, estas son personas que contienen información privilegiada que personas del público común y corriente no contienen. O sea, que tienen Exacto, información de claro. ataques que puedan ocurrir, armamento que vaya a comprar el gobierno, contratos que dé el gobierno que el público en general no conoce. O sea, que es una ventaja también. O sea, que eso es otro proceso de ley que también se pudiera pasar. No considero que debería ser una enmienda constitucional, pero puede ser una ley que puede ser enforzada, porque como hablamos, la rama judicial, que es lo que vela por enforzar también esas leyes y que no haya ninguna ley que sea anticonstitucional o que vaya en contra de los derechos promulgados por la Constitución o promulgados por la misma rama legislativa. Pero de verdad, ¿verdad? Yo creo que a veces en momentos de crisis mucha gente se siente y dice, no, porque nadie quiere hacer su trabajo o es que no funciona un gobierno democrático. Los aparatos están en los Estados Unidos y a Sí. nivel mundial, porque Estados Unidos no es el único ejemplo de esto. En Argentina, por mencionar otros ejemplos así, en Inglaterra, en otros países así, en Israel, en Polonia, ¿verdad? Siguiendo mencionando a nivel mundial, Japón. Están los mecanismos y están los aparatos. Lo que cae es que si se utilizan o no se utilizan. ¿Hay voluntad o no? O hay voluntad o no hay voluntad o no. voluntad. Incluso aquí en Puerto Rico también están los aparatos que frenan. La rama ejecutiva, de hecho, también tiene un aparato para frenar cosas que ellos excedan, que encuentren que sean excesivas. El veto. El presidente o el gobernador puede vetar un proyecto. Aquí la gobernadora, incluso aquí en Puerto Rico, está el veto de línea. Tú puedes vetar una frase en un proyecto de ley también. Eso es inconstitucional al nivel federal. A nivel federal eso no existe, pero aquí en Puerto Rico sí está. Y lo hemos visto que la gobernadora lo ha utilizado aquí, creo que es en una sola ocasión la ha llegado a utilizar, pero el asunto es de que esto no es solamente de que mucha gente dice, no,
que la rama judicial y la rama legislativa nada más lo que quieren es frenar a la rama ejecutiva. La rama ejecutiva no tiene manera de frenar las otras ramas. Sí la tiene. De hecho, yo soy una persona que muy partidariamente creo que uno de los problemas que ha ocurrido con este freno y esta separación de poderes es la orden ejecutiva. En los últimos 20 años en los Estados Unidos se han disparado la cantidad de órdenes ejecutivas que escriben los presidentes de los Estados Unidos. Viniendo directamente, por ejemplo, de Barack Obama, un presidente demócrata, que estuvo 8 años en la Casa Blanca. Y escribía órdenes ejecutivas como pedir Big Mac en el drive-thru de McDonald's. O sea que es como que es algo así de liga, algo así. Como si fuese echar agua en un vaso por la mañana. Literalmente. Y era a veces hasta por cosas de que decían que el mismo presidente Barack Obama ha decidido por frustraciones de que la legislación no legislaba como él quería. Y él decía, me planto y escribo una orden ejecutiva. O sea, que son órdenes ejecutivas que después llega el otro mandatario y las quita. O sea, que no son ni leyes, pero es un constante cambio porque le están quitando poder a la rama legislativa de que ellos promulguen leyes, ¿verdad? Esa es mi opinión, ¿verdad? Acá yo creo que en el mismo tema de peso y contrapeso hay una palabra que me gusta utilizarla mucho en distintos renglones, pero es la interpretación. O sea, sí se pueden hacer enmiendas a las constituciones, pero ¿quién está interpretando esa ideología, esa postura? O sea, ¿quiénes son los que están en el servicio público testando estas sillas para interpretar esas nuevas enmiendas? ¿De qué manera se va a interpretar? Pues vamos a hacer una enmienda al dark money, a los insider trading. Vamos a hacer una enmienda para los términos límites. Ahora mismo está pasando con el 22nd Amendment. Hay personas que piensan, porque lo interpretan de esa manera, que Trump puede, incluso, o Trump o algún otro presidente que no haya corrido consecutivo y que no haya sido electo consecutivamente, pues pudiese ostentar el poder. Y que el trasfondo histórico, ¿verdad? De la enmienda número 22. No es de bien o mal, es que hay lagunas que puede tener la misma constitución que sí, pero que muchos constitucionalistas lo quieren hacer bien de interpretativo. ¿Y por qué entonces el Supremo, el Tribunal Supremo, cada vez que recibe un caso, crean una especie de jurisprudencia? O sea, ¿quiénes entonces están allá interpretándolo de esa manera? Como lo fue Roe vs. Wade, que ahora pues ya pues, fue un derecho que fue revocado, pero fue otorgado por el Tribunal Supremo. No estaba escrito en la Constitución. Es igual que el matrimonio de parejas interraciales. El caso Loving vs. Virginia, uno de mis casos favoritos de la Corte Suprema. La Corte Suprema creó la jurisprudencia que en la Constitución en ninguna parte decía que alguien no se podía casar o no se podía casar. Lo demás llegaron y crearon ese derecho. Claro. Además de eso, el caso de los matrimonios de las parejas del mismo sexo. Llegaron a una conclusión que en la jurisprudencia, mira, le vamos a otorgar este derecho a las parejas del mismo sexo que se puedan casar. Hablando de jurisprudencia y hablando de la Corte Suprema, recientemente los contrapesos se hicieron sentir en esa rama judicial con la decisión de los aranceles. El pasado 20 de febrero del 2026. Correcto. Hablamos de interpretaciones constitucionales. Sí. Una decisión clara, 6-3, una decisión bastante... Sí, bastante, yo diría bastante afirmativa, ¿no? Bastante, y sobre todo, lo que no se había visto en un buen tiempo. El Tribunal Supremo tomó una decisión de esa manera. Sorprendiendo mucho porque, que quede claro, la Corte Suprema Federal de los Estados Unidos tiene una supermayoría conservadora de 6-3. Es una realidad. Y eso no se niega, una supermayoría. De hecho, de los 6 jueces conservadores, 3 fueron nominados por el presidente Trump. Wow. Sí. O sea que, y ese Amy Coney Barrett, Gorsuch y Kavanaugh, que son las personas que han sido nominadas por él. Aquí yo dando un knowledge, pero... Ahí, mira, el presidente en sus expresiones mencionó el concepto de packing the courts, ¿verdad? Felipe, José y yo estábamos hablando un día sobre la dinámica de nombramientos de jueces por la rama ejecutiva. Yo traje a colación una idea de que el ser juez supremo debería ser un cargo electo. Y tuvimos un mini debate ahí. Eso sería una enmienda constitucional, by the way, Sí, porque la Constitución determina que los cabo. jueces son nombrados por el presidente. Los Estados Unidos confirmados por la rama legislativa. Yes. ¿Debería ser un cargo electo? Yo creo que no. Porque, como habíamos discutido anteriormente, el convertir los jueces en cargos electos los unes más a líneas partidistas que se supone que no pertenezcan a líneas partidistas. Yo sé que partidarios, personas del presidente, ya sea de un partido, pues va a querer gente que pues vaya alineado a su partido. Pero han habido sorpresas porque han habido nominaciones de varios jueces que han terminado sorprendiendo. El juez Kennedy, que fue y escribió la decisión en el caso de las parejas del matrimonio del mismo sexo, era un juez conservador que votó a favor porque él encontraba
No hay nada que diga que no puede pasar, ¿verdad? Y eso, volvemos a lo que mencionó José, Claro. es una jurisprudencia que pueden otorgar derechos, como pueden en momentos decir, mira, la Constitución no dice nada de esto, nosotros no vamos a entrar aquí. Como la Corte Suprema ha determinado que no entra en casos de gerrymandering. No, No y, dice y lo han dejado bien claro. Y ellos dicen, nosotros no entramos No en esos tomamos casos, que decisión. gerrymandering, para la aclaración, el caso de cambiar mapas electorales a favor de diferentes partidos políticos, y la Corte Suprema dice, nosotros no entramos ahí. Por eso es que dije al principio, constitución sobre líneas partidarias. O sea, y yo creo que, o sea, no deben ser cargos electivos, porque también hasta cierto punto se vuelve más partidista y presta a la politiquería. Sí. ¿Crees que su vocación se tornaría a la política en vez de...? Exacto, los convertirías como en otro político más. Otro político más, cuando no, esa no debe ser la función de un juez. O sea, la función de un juez debe ser valer la Constitución. ¿Cómo entonces combatimos el problema de packing the courts? Bueno, Hay que codificarlo. Hay que codificarlo, pero volvemos. El poder ejecutivo residirá en el presidente de los Estados Unidos de América. Este desempeñará su cargo por un término de 4 años y su elección se realizará de la siguiente manera, junto con el del vicepresidente, quien desempeñará su cargo durante el mismo término. ¿A qué voy con esto? ¿Quién está interpretando el artículo 2? ¿Qué quieren hacer muchos de los presidentes o muchos de los muchos de los que incluso, y con el mayor respeto, muchos de los jueces, ¿verdad? Honorables jueces del Tribunal Supremo Federal, muchos de los representantes, muchos senadores, buscan darle una interpretación seria y profunda de cómo quieren que se funcione el gobierno, dependiendo incluso de la ideología partidista o la política La decisión. pública de quién haya sido electo. Incluso, y esto no es nuevo, la Corte Suprema también ha frenado a muchos presidentes, no solamente al presidente Trump con la reciente decisión de los aranceles, al Claro. presidente Barack Obama. Lo frenaron, el presidente Barack Obama, me disculpo, aunque sí le llevaron el caso de la Affordable Care Act, aunque la Corte Suprema terminó decidiendo que le iba a dejar el proceso, pero al presidente Biden la Corte Suprema le frenó indultarle las deudas Claro, a los préstamos totalmente. estudiantiles. La Corte Suprema dijo, espérate, esto es algo que tú no puedes hacer de una manera unilateral. Sí. O sea que volvemos a lo mismo, la Corte Suprema tampoco se supone que no asume una política partidaria, aunque sí son Exacto. nominadas con unas, como dijo Felipe, con unas intenciones de que vayan a la Corte, como dice el presidente, pero históricamente sí han frenado, y yo sé que la popularidad de la Corte Suprema de los Estados Unidos ha bajado mucho. Por eso la Corte Suprema, cuando se llevan los casos, no hay cámaras dentro de la Corte Suprema para que se mantenga este proceso no Claro, partidario. más privado, más privado, que cerrado, puedan claro, argumentar más discreto. también. Sobre la discrecional. Pero a la pregunta, quise brindar esa introducción y citando directamente el artículo 2, porque debe haber una enmienda constitucional para que crear una especie de balance de poder y de que no sea un cargo electivo. Yo sugeriría que sí. Lo que sí no veo es que sería pues lo posible por quienes realmente ya ha trascendido que durante las décadas digamos que hay ¿No una crees que especie hay manera de ejecutarlo? hay una especie de, sí, lo hay. Y lo que pasa es que veo una especie de aferramiento en muchos de los líderes en que ven el documento tan sagrado. Y muchos de los líderes conservadores y muchos demócratas se pueden considerar ellos mismos constitucionalistas de una manera en de que no quieren tocar el contrato, digamos, lo miran de esa manera teóricamente. Sí, ¿verdad? que se olvidan que es un documento que fue creado con el propósito de que se adaptara al De se cambio y adaptara se al cambiara cambio. con el y pasar crear del el balance tiempo. de poder entre el contrato entre el Estado y el pueblo. Ahora mismo, un ejemplo clásico de Y quieren algo que preservar con la el pasar democracia del de quienes son tiempo, electos. el poll tax. En los Estados Unidos, para tu votar antes tenías que pagar. Lo llamado poll tax fue derogado. O sea que la Constitución ha tenido enmiendas, la famosa enmienda del alcohol fue derogada después. O sea que la Constitución ha tenido cosas que se han aprobado y después se van eliminando con el pasar del tiempo. Obviamente, una enmienda de la Constitución requiere 2/3 partes del Congreso y después 2/3 partes de las legislaturas estatales en los Estados Unidos que la aprueben. Correcto. O sea que el punto es, la pregunta, ¿verdad? Si yo creo que los jueces deberían de ser electos, yo pienso que no. En los Estados Unidos tú puedes elegir jueces. Los jueces de las cortes supremas estatales tú los eliges. Y se presta en el caso de Wisconsin que muchas personas fuera del estado aportan dinero a esas carreras. Eso a mí personalmente no me gusta. Que todo el mundo esté aportando dinero a una carrera de un juez. Yo sí creo. Y ahí yo creo, ahí me sale lo del filibusteo. Yo creo que el filibusteo debería devolver a la nominación de los jueces. Sí. El filibusteo existía en los jueces. Y explicando un poco lo que es el filibusteo es un proceso parlamentario en el Senado de los Estados Unidos que una medida necesita más de 60 Más votos de para 60 pasar. votos para pasar Pero una medida, antes, claro. con el que había sido el líder de la mayoría, el pasado fallecido ya senador del estado de Nevada, Harry Reid, eliminó el filibusteo para nombrar jueces de cualquier instancia, que eran 60 votos, y después vino Mitch McConnell, siendo el líder de la mayoría para los republicanos
en el primer término del presidente Donald Trump y eliminó el filibuster para los jueces de la Corte Suprema, que lo que ha permitido es una línea más partidaria a la hora de nominar jueces, porque entonces no pasan con una simple mayoría, que una simple mayoría puede ser 51 votos con 50 votos o 52 cambiando el número. ¿Qué pasa? También esto ha reflejado el cambio político en los Estados Unidos y el clima político en los Estados Unidos, que se ha visto un incremento partidario, ¿verdad? Mucha gente lo apunta a la llegada del presidente Barack Obama, hay gente que lo lleva un poquito más al presidente Bill Clinton, hay otros que lo llevan a cuando el presidente Bush Jr. invadió Irak con muchos pretextos de armas nucleares, que Correcto. salió a reducir que después no había ninguna arma Y sí, nuclear. fue bajo lo que le llaman los War Powers Act, o sea, sí aprobado por el Congreso. Y fue a las Naciones Unidas, y que fue a el las Naciones Unidas invocando el derecho el internacional. presidente O sea, sí Bush sigue fue a el las Naciones protocolo. Unidas, O sea, él sigue un protocolo. No realmente digo, no sé, ¿verdad? No lo quiero mirar de esta manera, pero no se aprovechó del artículo 2 o no invocó la teoría unitaria ejecutiva, aunque sí lo utilizaron en su la administración. Constitución se hace valer, ¿verdad? Pero sí, la Pues Constitución se hace valer claro. en muchos Sí. momentos Pues dentro claro. de las lagunas y los déficits. Pero que en el tenga. caso de las decisiones de los aranceles se hizo valer, la Constitución Se es hizo valer, clara. claro. El poder de imponer el impuesto lo tiene la rama legislativa. Claro. Y la Corte Suprema, en su decisión que fue escrita, la mayoría, me pueden corregir, el Chief Justice Roberts escribió la decisión y dijo, eso es de la rama legislativa. Y Gorsuch, que para mí es una opinión que mucha gente no la ha leído y es muy interesante, dice, la rama legislativa es la que promulgará leyes y se debe de retornar el poder de legislar a la rama legislativa. O sea que la Constitución sí funciona, a lo mejor no a la velocidad que nosotros queramos que funcione, sí Exacto. funciona. Y para reanudar todo el episodio y culminar, les tenía una pregunta sumamente importante. Quería que formularan una respuesta durante la semana. En esta era donde se están erosionando estos contrapesos, ¿cómo podemos restablecer la fuerza de los contrapesos? Bueno, yo creo que para restablecer las fuerzas de contrapeso definitivamente hay que buscar una vía, porque por ejemplo, esto es un ejemplo y compartirlo aquí con los compañeros. Se acaba de tomar, el Tribunal Supremo decidió que el 1977 Economic Emerging Powers Act, que le proveía al presidente Trump invocar su política tarifaria como una especie de agresión política para constringir a los países a que se vean ya obligadamente bajo su poder, para él entonces llevar a cabo los intereses económicos y en efecto pues crearle especie de impuesto o taxes para él poder decir, bueno, nosotros podemos aportar con las naciones, pero yo no voy a seguir proveyendo más de mis ganancias económicas a naciones extranjeras cuando mi política pública, ese es su argumento, debe ser enfocada domésticamente. ¿Qué pasa? Ahora mismo el presidente está invocando a como el Tribunal Supremo tomó esa decisión, lo cual determinó y se ve bien claro el balance de poder. Ahora está invocando otro acto y está utilizando un término incluso que le provee esa ley que se llevó a cabo, que me parece que es una ley de los 70 a los 80. Sí, que le da 150 días para imponer una para tarifa. imponer unas tarifas y la está haciendo hasta que tenga el término, hasta que llegue el límite y a la fecha de límite del término concreto, para él entonces utilizar lo que se le llama la democracia, pero es real, tiene su gobierno completo, que es el Congreso Republicano, es decir, Cámara y Senado, para redactar una ley a su manera, con su política pública, de cómo él quiere que se impongan las tarifas de manera extranjera, y en efecto pues aprobar la ley, y así técnicamente le va a bloquear la política tarifaria sí o no a Trump. Bueno, pues definitivamente hay que buscar una manera de cómo podemos contrarrestar esas avenidas, porque al fin y al cabo el Ejecutivo siempre va a buscar una estrategia de llevar a cabo su política pública. Y eso lo digo desde los dos lados. Me estoy basando mucho en la administración actual, es lo que estamos viviendo. Creo que también es importante a la institución y a los compañeros, a los estudiantes a que nos vean, en que puedan también pues tener un conocimiento de qué está sucediendo. Pero esto se vio, como dijo Elizabeth, esto se vio bajo Clinton, esto se vio bajo Barack Obama, esto se vio bajo Ronald Reagan, incluso, mucho bajo Ronald Reagan. Cuando Ronald Reagan en Granada, y Panamá después con Bush padre. Mucha gente decía que es el presidente metiéndose en Panamá, y después el caso de Granada con el presidente Ronald Reagan también, que la gente decía que él se hizo en Granada, y que o sea que esto no es algo nuevo. El presidente Richard Nixon es un tremendo ejemplo también para plantearle a esta persona que tenía esta mentalidad de que la rama ejecutiva era la rama más importante, y ahí podemos dar un ejemplo claro de un presidente que se olvidó de que la rama judicial tenía que ser aparte de su rama ejecutiva. Pero yo creo que es un punto de que esto es bien sencillo, ellos quieren poner palabras bien bonitas y yo aprecio a mis compañeros. Tú tienes que crecer una espina, eso se llama, tú sentarte ahí a decir, yo tengo un deber. Mi deber Exacto. simplemente no es a mi partido, no es a mi ideología y no es a mi creencia personal. Mi deber es a la Constitución de los Estados Unidos, porque mi deber es que
yo hacer fungir esa constitución y lo que está promulgado ahí, y la constitución es clara. La Cámara Es sagrado, ese es el Legislativa. contrato entre el Estado. Este es el Congreso históricamente menos activo en los últimos 100 años, el que menos leyes ha promulgado, y tienes una mayoría, aunque es complicada, es una mayoría que puedes pregastar proyectos de ley, y no Sin han hecho mucho ni problema. siquiera eso. Sí. Y tienes un presidente que claramente, cuando él activa su base va y activa por él, va y vota y promulga esos proyectos. O sea que no es una decisión de que no hay la necesidad y el aparato para hacerlo, es que no hay willpower. Son personas que ¿verdad? Han abdicado su deber constitucional. Tu respuesta a la pregunta es que para que se restablezca la fuerza de los contrapesos, el que interpreta la Constitución tiene que tener una convicción a la Constitución. Pues claro, porque Claro. es que volvemos en ajo y habichuela. Si tú te quieres ser nada más un líder político de tu partido, quédate dirigiendo el Partido Republicano, El Partido quédate Republicano, claro. el Partido Demócrata, o aquí en Puerto Rico cualquiera de los partidos. Tú cuando te eliges un servicio público, servidor público significa servir al pueblo, no significa servir a tu partido, Tu no partido, significa los intereses servir... económicos de quienes No, donaron las no, campañas no, no, es políticas. servir al pueblo, Ni- el pueblo claro, que tú estás ni sirviendo, quienes en te este caso el llevaron pueblo americano. al poder. Como que En la efecto. gente, también hay que decirle algo a estos políticos, a estos legisladores. El tiempo pasa y la gente va a mirar tus decisiones y las posturas que tú has asumido en estos momentos. Y va a mirar también y va a decir, espérate, él se echó para atrás y abdicó su deber y por esperar que otras personas promulgaran, porque yo repito, estas órdenes ejecutivas pueden salir todos los días como los Big Mac en el drive-thru de McDonald's, pero volvemos a lo ¿Tienes mismo. hambre, Elizabeth? Tengo hambre, discúlpeme. Pero Mira, entonces, o sea, lo que dice es un Elizabeth, punto. no se puede las 3/4 partes del Congreso. ¿Cuál es la otra medida entonces? Bueno, pues vamos a invocar leyes que realmente puedan crear un balance de poderes, limitando el poder del presidente. Exacto. Quien esté en el poder, ¿quién quiere hacer eso en el Congreso? Ya sea independientes, demócratas, republicanos. Bueno, ese hay que verlo. No. Y ese es, digamos, el reto. No lo quiero ver tanto como un problema. Y Es un gran reto, un y es reto. una polarización también que, verdad, nosotros aquí no vamos a entrar en un estudio psicológico ni de sociología, aunque la claro. Intel tiene tremendos programas de psicología, así que pendientes a eso. Así que Eso es Es verdad. un asunto de que hay una La polarización única clase muy que se da. fuerte, hay En una toda la polarización muy fuerte en los Estados Unidos que no solamente es ideológica, ya es una polarización emocional afectiva, es una polarización que no tolero al otro lado. Sara Babuengo. A la profesora A la Huelgo. profesora Huelgo. Y es un asunto de que simplemente pensamiento motivado. hay un pensamiento motivado, hay un pensamiento cargado de que yo rechazo lo que no concuerde con lo que yo estoy pensando. O sea que hay un problema también ahí que se tiene que dejar este discurso del populismo cargado emotivamente, este discurso cargado en odio, este discurso cargado en nuestros líderes electos. Tenemos que restablecer nuestra democracia deliberativa. No tengo mucho tiempo, pero quisiera estar aquí todo el día hablando de política. Esto es... No, yo me voy a ir a comer ya mismo una empanadilla, yo tengo hambre. Lo que hace falta es voluntad política. Yo ya. creo que podemos hacer como el presidente Trump, que hace como el festivo que Yo creo que, mira, un día al año o cada ciertos meses tiene McDonald's, tiene Mira, KFC, yo digo tiene que, Wendy mira, y el tiene toda mejor- la mesa para que todo el mundo Y compre. Robert El mejor Kennedy ha mensaje escuchado, es el que dejó Washington. escondido. Cuando Sí, se sí. fue, que dijo Washington pudo haber sido monarca, pudo haber sido rey de los Estados Unidos. Prefirió crear una democracia. Yo creo que el mejor ejemplo lo lleva a los Estados Unidos con su primer presidente. Un hombre que pudo haber sido rey, dijo, no, yo prefiero una democracia. Y prefirió irse después de 8 años. La gente lo quería como un rey. Así Sí. que hay que seguir ese ejemplo, ¿verdad? Los Estados Unidos es un buen ejemplo del presidente George Como dijo Washington. Winston Churchill, la democracia no es perfecta, pero es la que menos defectos tiene. Exacto. Ave María. Con mi amigo Winston. Sí, claro. De hecho, el mismo presidente ahora mismo es bastante fanático de él. Recuperó según él, recuperó la estatua que se habían supuestamente llevado a Gran Bretaña y la regresó a la Casa Blanca porque se la habían donado. Y para concluir la deliberación que tenemos aquí, los contrapesos pueden erosionar. Y nosotros los podemos restablecer eligiendo, ¿verdad?, actores políticos que tengan una convicción a la Constitución y a los contrapesos. Hoy ha sido un episodio bastante bueno. Del muy Capitolio a cargado. la calle, un episodio bien técnico, pero yo creo que Cargado. fue un buen episodio. Técnico. Sí. Sí. Debemos de hacer otro más específico y podemos entrar incluso a las mismas decisiones del Tribunal Tenemos que Supremo. hablar un poquito por ahí de la Secretaría de Justicia, Pam Bondi. Pam Bondi, la han llamado a testificar al Congreso. Otro supino ¿o más. no es el- Otro supino más. ¿Es o no es el Departamento de Justicia Federal un ente independiente o realmente es una ancla del Ejecutivo utilizando otro el poder, nombramiento. una especie de poder que se puede ver a veces como constitucionalista autoritarismo? Por ahí vienen los midterms también. ¿Ganarán los demócratas o se quedarán los republicanos en el poder? Nacionalizarán el voto. Eso es así. Por ahí anda por ahí también el SAFE Act.
Ujú. Hay un par de cositas por ahí, hay que darle... Pero, Ahí sí creo en el filibusteo. el filibusteo. Pero importante, denle like a la página de la Intel aquí, en todas las redes Claro. sociales, estamos Sí, en sí, Instagram, sí. en Facebook. En recuerda, Instagram, en YouTube, Facebook, todo. Prendan las notificaciones, que hay varios episodios también por ahí, también episodios de la raíz de nuestros profesores que nos dan clases aquí, también ellos hablando, son un poquito más finos que nosotros hablando, pero nosotros aquí... Pero hay que, desde oye, hay que la presentarlo, calle. o sea, y quién Sí. y habrán otros más, otras entrevistas, pero ¿quién viene por ahí? ¿Quién Pero es una el entrevista- profesor emérito que lleva sobre más de 20 años, casi Déjalo 20 ahí, años? déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ¿Quién ahí. viene por ahí? Ya lo- yo creo que el ambiente lo dice. Tenemos un hint, exacto. Tenemos Sí, Sí, yo un creo que hint. aquí estamos rodeados De su energía. Sí, de una enciclopedia, Sí. pero ilimitada Sí. o infinita. Se siente un poquito como el trono de Palpatine en De- Star Wars. Sí. Pero venimos por ahí, venimos por ahí. Estamos en lo que afectivamente yo le llamo la baticueva. La baticueva. ¿De quién? Sabrán pronto. Imagínate en todos estos libros en solo un cerebro y te los puedo explicar al detalle, al pie de la letra, cada uno de ellos. Por ahí hay un hit, pero lo dejamos ahí. Sí, esto ha sido del Capitolio a la calle. Nos vemos la próxima.